porque de alguna manera nos ha tocado romper el escepticismo en nosotros mismos. Por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. El Fondo Todos Somos Pacífico invita a participar en la licitación para construir alcantarillado condominial y obras de estabilización en el sector Playitas en Quibdó. Presentación de ofertas hasta el 4 de agosto, 3 p.m. Más información en www.minigualdadyequidad.gov.co/Pacífico. Fondo Todos Somos Pacífico, comprometidos con el desarrollo del Pacífico colombiano. Muy buenas noches, querida audiencia de Rupturas de Tercer Canal. Bienvenidas y bienvenidos a este programa semanal que hemos concebido para conversar desde perspectivas solidarias con los intereses populares de temas coyunturales, históricos y teóricos. Pues bueno, dentro de esa triada, hoy le toca la coyuntura. Pero es una coyuntura que también conecta con la historia profunda de Colombia. Y es inevitable hablar de eso. El fallo condenatorio en primera instancia, ahorita los abogados nos explicarán, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó Colombia del año 2002 al año 2010. Como siempre, aquí tenemos pues a una mesa de lujo. A mi izquierda está Óscar Ramírez. Él es abogado y director del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Hola Santiago, gracias por invitarme. Óscar, gracias por venir. Aquí está Fernando Quiroga. Él es el coordinador de asuntos penales de la Comisión Colombiana de Juristas. Así es, Santi. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un privilegio acompañarte esta noche al lado de tan ilustres colegas. Gracias, Fercho. Y aquí está Itayosara Rojas. Ella es una revolucionaria, socióloga, investigadora, asesora de múltiples entidades públicas y viene aquí a contarnos también sus perspectivas históricas y políticas sobre el tema. Bueno, empecemos a conversar. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue durante 25 años, si es que no lo sigue siendo, el eje de la política colombiana. Estoy aquí bastante seguro que a ninguno nos cae muy bien, pero al mismo tiempo estoy bastante seguro que reconocemos su importancia histórica. Entonces, yo quisiera que, primero que todo, le explicáramos a la audiencia qué fue lo que pasó, cuáles son como los hechos del caso. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es tan importante? Y también una primera valoración política desde una perspectiva como la nuestra de cuál es la importancia histórica del personaje. Entonces, empiezo con vos, querido Óscar. Aviéntate. Bueno, los hechos, la situación es bien pintoresca porque esto tiene un inicio, digamos, con un efecto boomerang que todos han mencionado, y es que inicialmente Iván Cepeda había recolectado una serie de testimonios que indicaban y señalaban que Álvaro Uribe había tenido un papel en la conformación de grupos paramilitares cuando fue gobernador de Antioquia, y que algunos de estos grupos paramilitares habían sido, digamos, favorecidos por su aquiescencia o también por haberse asentado en una finca de propiedad de la familia Álvaro Uribe. Y entonces Iván Cepeda desarrolló un debate de control político, mostró gran parte de estos testimonios, y Álvaro Uribe decidió denunciarlo por abuso de función pública, calumnia y una serie de delitos ante la Corte Suprema de Justicia. Pero el efecto boomerang con el que no contaba Álvaro Uribe es que en el marco de esas investigaciones, pues en el año 2018 se profirió un auto inhibitorio, es decir, la Corte dijo: aquí no hay delito que investigar, porque nunca se probó que Iván Cepeda ni abusara de su función pública, ni tampoco de alguna manera hubiese ofrecido algún tipo de beneficios. Y por el contrario, sí encontró que Álvaro Uribe, a través de sus abogados, o particularmente Diego Cadena y otra serie de emisarios, estaba intentando sobornar y pues de alguna forma alterar los testimonios que ellos habían dado para decir que Iván Cepeda había mentido y Álvaro Uribe no tenía ningún tipo de relación con la conformación de estos grupos. Entonces ese es como la escena número uno. Entonces no sé, luego esto empieza con un drama aún más grande, y es que Álvaro Uribe era senador de la República para la época en que se
inician esas investigaciones y como forma de evadirlo, porque la Corte Suprema de Justicia, al tener un mayor peso para investigar con mayores capacidades, pues Álvaro Uribe y su entorno político le tenían mucho miedo, decían como un poco que, o la lectura que tenemos muchos es que políticamente y jurídicamente la Corte Suprema de Justicia podía ser mucho más desfavorable para ellos y entonces decidieron pues que Álvaro Uribe renunciaría al Congreso de la República. Ellos lo dijeron con una excusa política, ¿no? De no me permite ejercer mi dignidad del proceso y al mismo tiempo no me permite defenderme de la manera adecuada. Pero todos sabemos que era una excusa para no enfrentarse a la Corte Suprema que había avanzado. Y por el contrario, ir ante la Fiscalía General de la Nación, donde, oh sorpresa, estaba el exfiscal Eduardo Barbosa, quien era muy amigo de la Casa Uribe, muy amigo del Centro Democrático y pues claramente iba a beneficiar pues el escenario de acusación por parte de la Fiscalía. El ente acusador pues estaba ahí amañado. Entonces es como el escenario inicial, pero luego pues va teniendo digamos como unas evoluciones, y es que la Fiscalía General de la Nación, en 2 ocasiones, 2 fiscales, Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, que creo que es bueno que los memoricemos, porque ahí uno dice, ¿cómo la gente quiere confiar en las instituciones si 2 fiscales en 2 momentos diferentes intentan precluir la investigación diciendo que no hay ninguna prueba para acusar a Álvaro Uribe por esto? Pero luego cuando vemos al final, pues claramente hay un montón de pruebas, hay una gran cantidad de elementos materiales probatorios, testimonios, pues que corroboran que era un entramado criminal el que estaba tratando de desarrollar este soborno y este fraude procesal. Entonces yo dejaría inicialmente ahí eso como esos hechos, luego podríamos ir desarrollándolos más. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Sí, claro, sí puedo? sí. Por supuesto que sí. Gracias por invitarme, Santi. Con gusto, querida. Entonces, tú nos acabas, pues para que también le quede claro a la audiencia, nos acabas de explicar un poco después del 2012 qué fue lo que sucedió con el efecto boomerang, ¿cierto? Sin embargo, creo que tenemos que volver al punto de partida y es, hay una investigación, digamos que una persona preocupada porque quiere desarrollar investigación sobre el paramilitarismo en Colombia, recoge unos testimonios. Y esos testimonios dan cuenta que hay unos vínculos con el expresidente, ¿cierto? Así fue, sí. Exacto. ¿Por qué lo que está discutiendo hoy la justicia, por qué el desarrollo dentro de las instituciones que imparten justicia es después y no tienen que ver con esos testimonios, esos vínculos, esas acciones que tienen que ver pues, con el paramilitarismo, el fenómeno paramilitar en Colombia? Bueno, esa es una buena pregunta y creo que también nuestros compañeros de la Comisión Colombiana de Juristas podrían ahorita aportar algo en relación a eso, y es que durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, entre los años 94-98, en su calidad de gobernador, pues de alguna manera su inactividad y su inoperancia tuvo como determinante una serie de hechos que facilitaron el asesinato de Jesús María Valle, un defensor de derechos humanos, la conformación del bloque Metro, un bloque que luego estuvo asociado a la SAUC, pero que se consideraba más paramilitar que los paramilitares y que fue extinguido por los mismos paramilitares, al decir como, es que esos paramilitares están influidos por una línea medio narco y nosotros somos más anticomunistas, y entonces terminaron acabados por el cacique Nutibara, Don Berna y todos estos que estaban al servicio del despojo. No quiere decir que los otros fueran menos matones y menos asesinos, lo que quiere decir es que entre ellos también había conflictos, pero acusan y hay información de testimonios y personas que indican que Álvaro Uribe pudo haber favorecido la constitución de esos grupos, y al mismo tiempo el no hacer nada y favorecer a través de determinaciones administrativas en su gobernanza para que ocurrieran las masacres del Aro y La Granja. Entonces, claro, cuando salen estos hechos, inicialmente hay unas investigaciones que también están en curso en la Corte Suprema de Justicia, pues, y al revelarlas, Álvaro Uribe se opone. Claro, estas son investigaciones que llevan muchos años y no hay, digamos, todavía no se han pronunciado acerca pues, de la responsabilidad de él en ellas, pero hay condenas contra el Estado colombiano, por ejemplo, en el caso del asesinato de Jesús María Valle. Querido Oscar, yo incluso recuerdo el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues, la sentencia que fue publicada, no sé por qué organización de derechos humanos de Medellín, se titula Serás Memoria. Alguna vez Patricia Fuenmayor, a quien le envío un saludo,
defensora de derechos humanos paisa, me lo regaló. Y bueno, quiero aprovechar esta pequeña introducción que les agradezco, querido Fernando, para que nos cuentes como los aspectos formales del proceso. ¿Qué es lo que hay acá ya en términos un poco jurídicos para que a la gente que le gustan también las películas de abogados y las series de abogados se puedan entretener un poco? Cuéntanos. Bueno, retomando un poco la introducción que hizo Oscar y la pregunta que hace Ita, pues resulta claro que esto tiene génesis, como lo decía Oscar, en el debate que se dio en el Congreso en el año 2012. Uribe fue señalado ahí por el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, de tener vínculos con la conformación de grupos paramilitares en Antioquia durante su gobernación. Sucede lo del efecto boomerang y demás, y quiero llamar la atención sobre lo que decía Oscar en cuanto a que la Fiscalía durante mucho tiempo actuó como defensor ad hoc de quien fuese su propio imputado. Es decir, la Corte Suprema hace un primer señalamiento contra Uribe en la indagatoria. De hecho, le decreta una medida de aseguramiento domiciliaria. Recordamos el cuento del ubérrimo por cárcel. Al renunciar Álvaro Uribe, la competencia pasa a la Fiscalía General de la Nación, quien formalmente tiene la obligación de investigar y acusar. De hecho, en este modelo acusatorio, aunque la Fiscalía tiene el deber de revelar los elementos que puedan favorecer la tesis defensiva, su función no está orientada a determinar la verdad material, ni la verdad real, ni la verdad histórica, sino está orientada a investigar y, en caso de encontrar mérito, acusar. Es absolutamente sui generis que en un proceso Fiscalía y Procuraduría actúen como defensores ad hoc y que sean las víctimas quienes, oponiéndose a esas iniciativas de preclusión, logren mantener el proceso hasta que, por la vía de 2 negaciones que fueron incluso en segunda instancia ante el tribunal, y que el tribunal dijo aquí no hay mérito para precluir, cuando se precluye una investigación es porque definitivamente no hay un caso que investigar, y lo que le dijo fue: Fiscalía, usted no ha investigado, ni siquiera consideró todas las pruebas que le entregó ya la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción, para valorarlas en función de lo que es su mandato, acusar. Recordemos que este es un sistema adversarial de partes, en donde se supone que la síntesis viene de la tesis y la antítesis, protagonizada por un lado por defensa y por el otro lado por Fiscalía. Entonces es absolutamente sui generis, pero también valeroso y de reconocer la labor que han desempeñado las víctimas en este caso, quienes lograron que llegáramos finalmente a una instancia de conocimiento. Habiendo dicho esto, pues bueno, lo que ha sucedido recientemente, digamos, lo que suscita la polémica y la necesidad de hablar de esto en términos de actualidad, es que finalmente, después de 6 años, fueron 6 años de proceso ante la justicia penal ordinaria, finalmente conocemos cuál es el sentido del fallo. Es decir, conocemos el componente más importante de la decisión que le fue encomendada a la juez Sandra Heredia, y es definir una de 2, que son las únicas 2 opciones en un proceso penal: ¿es culpable o es inocente? Ya sabemos que, a criterio de la juez, encontró que Álvaro Uribe es culpable a la luz de las pruebas que se practicaron durante el proceso. Y bueno, estamos pendientes de conocer la decisión completa el día de mañana. No obstante, pues la juez, en lo que yo considero fue un acto de garantismo hacia el condenado, le adelantó la gran mayoría de los argumentos que van a estar contenidos en la sentencia. Si bien formalmente lo que requiere de ella la ley en este momento procesal era que indicara únicamente cuál iba a ser el sentido del fallo, es decir, ¿es culpable o es inocente? Y en mi propia experiencia profesional es la primera vez que veo que esto suceda. Generalmente uno llega a una audiencia de estas, dura 5 minutos, se presenta el juez y dice: el sentido del fallo es tal, nos vemos tal día para leer la sentencia. Así es. Ha habido una reacción un tanto virulenta, un poco de unos dispositivos de propaganda jurídica que se han desplegado, entiendo yo, pues por la magnitud del personaje y la importancia de la decisión, que han atacado esta actitud de la juez, aludiendo errores en la forma. Sin embargo, pese a que nuestro sistema o nuestro procedimiento jurídico penal es importado de una tradición anglosajona en donde esto se respeta a cabalidad, nuestra tradición más latina nos convoca un poco a ir un tanto más allá en términos de las garantías del proceso. Querido Fercho, te tengo que interrumpir. Creo que es un tema interesante. ¿Le puedes explicar brevemente a la mesa y a la audiencia a qué te refieres con esa como esa bifurcación o esa dualidad entre una tradición más anglosajona y una tradición más latina? Yo quiero saber qué es eso. Claro que sí, brevemente para no quedarnos ahí. Ya seguimos, yo prometo que vuelvo a tomar el Nosotros rumbo. hemos tenido sistemas de juzgamiento con tendencia más inquisitorial, históricamente, en donde la autoridad judicial suele desempeñar un doble rol, de investigador, acusador y de quien adopta la decisión final.
a partir del Código de Procedimiento Penal vigente, la Ley 906 de 2004, nosotros adoptamos un sistema más adversarial, en donde el juez es una figura absolutamente imparcial y no existe la pretensión de los viejos sistemas jurídicos de alcanzar una verdad real, sino que la verdad emerge de una dinámica dialéctica entre partes en donde se enfrentan de manera adversarial y el juez se ubica en la mitad, no interviene absolutamente en el proceso y finalmente está llamado a tomar una decisión. Sin embargo, nuestros sistemas, nuestra dogmática se alimenta más de tradiciones latinas y europeo-continentales. De ahí que para nosotros el componente subjetivo de la responsabilidad es absolutamente preponderante. Es decir, hay que valorar la conducta en términos de la conciencia y la voluntad. Y digamos que esa mezcla de esas dos tradiciones hacen que si bien tenemos un respeto por las formas están instrumentalizadas en favor de las garantías. Y lo que yo entiendo de lo que hizo la juez es elevar el estándar de garantía del derecho a la defensa, en este caso el futuro condenado Álvaro Uribe Vélez, al adelantarle buena parte del razonamiento que sustenta la decisión del sentido del fallo. Entonces, esto para salirle al paso un poco a las críticas que ha recibido la juez con argumentos absolutamente formalistas acerca de que lo que hizo el lunes fue incorrecto. Yo creo que ese llamado a la corrección sobra y yo creo que lo que hizo la juez fue efectivamente al adelantar los argumentos del sentido del fallo, permitirle una mejor oportunidad al equipo de la defensa para que anticipe eventuales impugnaciones a su decisión. Ok, entiendo. Listo, gracias Fercho. Es interesante lo que acabas de decir, porque un poco el discurso dominante en los medios de comunicación y en la opinión pública es que a Álvaro Uribe Vélez se le han negado todas las garantías procesales, ¿cierto? O sea, si uno ve pues en la ecosfera, en las redes sociales de la ultraderecha, pues Dios mío, el presidente Uribe es prácticamente un perseguido judicial. ¿No? Es cierto, es un niño de la justicia encerrado. De FARC, Santos y el acuerdo de La Habana. Exactamente. Y lo que estás diciendo es que antes, al contrario, que desde un punto de vista formal, si te entiendo, adelantar la argumentación es casi que una garantía, porque le da elementos a la defensa también para poder sostener sus argumentaciones en otras instancias. Por supuesto, y de hecho es una garantía que yo no he visto en ningún otro proceso. En mis años de experiencia, como te decía, lo que yo esperaba del lunes era una audiencia de 10 minutos, claro, en la que la jueza anunciara su sentido del fallo, anunciara la fecha de lectura del fallo y mandara a todos para la casa. Claro, entiendo. Querida Itayosara, yo te quiero hacer una pregunta política e histórica. No, es una pregunta difícil, pero creo que es interesante. Aquí, pues, por supuesto, no sé ustedes, pero al menos usted y yo sí, somos personas de izquierdas, ¿no? Y Álvaro Uribe Vélez no nos cae muy bien, pero reconocemos su importancia histórica. Como adversario, como presidente durante 8 años, que se reeligió, primero que se reelige en nuestra contemporaneidad. Entonces yo quisiera aquí combinar un poco una charla jurídica y política, ya volveremos a lo jurídico inmediatamente, pero contanos una primera valoración de vos cómo evaluás a Álvaro Uribe Vélez desde una perspectiva política e histórica. ¿Por qué estamos hablando de él? Bueno, qué pregunta, ¿no? Porque es también el por qué esta decisión judicial suscita tanto debate, ¿no? Debate en cuanto a los versados en derecho, en todas las plataformas que existen, en la radio, en la televisión, en la calle. Incluso eso ha sido como un fenómeno bastante interesante. Venía caminando hace 2 días de la oficina y escuchaba a la señora que vende tintos al frente de la oficina hablando de la decisión de la juez, ¿no? Entonces, eso sociológicamente ya es un indicador de la valoración de esa figura individualmente y socialmente. Entonces, la pregunta que hace Santiago apunta directamente a ese fenómeno, al por qué todo el mundo está hablando y todo el mundo quiere tener una opinión justificada o no, técnica, jurídica o no, en el derecho penal, pero todo el mundo está opinando, hablando, manifestando su sentimiento alrededor de esta decisión, que no es una decisión judicial menor por a quien envuelve, que es un expresidente de la República. Cuando tú preguntas cuál es la valoración histórica y política pues de esta figura, yo creo que tiene, y lo voy a ver más sociológicamente, ¿sí? Tiene 2 componentes, un componente político y un componente económico. Y tiene que ver con una primera pregunta, es
¿por qué alguien como Álvaro Uribe Vélez termina siendo presidente de Colombia? ¿Cuáles son las circunstancias y la correlación de fuerzas, las alianzas y los parentescos que se empiezan a juntar para que una figura como él se convierta en presidente en un país que viene pues del bipartidismo, donde hay casas políticas de dos partidos fuertes, ¿cierto? Que están anclados, digamos, también tienen un tema como de estatus social y que está muy concentrado en el centro del país, pues acá en Bogotá. Porque una figura que no viene de Bogotá, que no viene de esas familias, de los presidentes de hace 200 años, termina siendo presidente. Y no voy a dar una respuesta completa, eso es una tesis de doctorado, pero la hipótesis es que esas élites entran en una crisis de representación. No tienen quien representa sus intereses. Y ahí me lleva al siguiente punto, que es el punto económico. Entonces, políticamente, Álvaro Uribe llena un vacío de esas élites en ese momento, en los 2000, porque no tienen el gallo de pelea para dirigir este país como lo venían haciendo antes, ¿cierto? Entonces, en ese vacío surge él. Y surge con el consenso de ambas, ¿no? Digamos, de los partidos tradicionales. Y tiene una función económica que es administrar este país como lo han venido haciendo antes, ¿cierto? Garantizar digamos que estas familias sigan gozando de sus beneficios económicos, de cuidar bien sus empresas y sus negocios. Sin embargo, no contaban, quienes lo llevaron no contaban con que él también representaba unos intereses económicos que no estaban muy evidenciados o digámoslo como sólidos, no estaban muy sólidos. Y es una nueva clase de desarrollo económico en el campo, ¿sí? En el que hay una amalgama de actores, pero en el que hay también las posibilidades de ganancia y acumulación. Cuando digo esto es, no solo el campo se vuelve un escenario en el que todo se puede confundir con todo. Las inversiones ganaderas, la agroindustria, el lavado de plata, el narcotráfico, el narcotráfico en sí mismo, ¿cierto? Y en esa amalgama, pues se empieza a configurar un proyecto político y económico que él representa, ¿sí? O al menos en sus dos periodos, ¿no? Y esto lo digo desde una perspectiva más sociológica y desde la economía política, incluso luego podemos hablar de eso, la economía política del conflicto durante los gobiernos, durante sus dos periodos. Pero entonces esta valoración tiene que ver, sí, con esa función política para las élites y con esa función económica en ese, digamos, nuevo tipo de economía en el campo colombiano. Claro, entiendo. Sí, el profesor Francisco Gutiérrez Sanín tiene un libro que estoy leyendo, es la tercera vez que lo menciono en el programa, y es, a ver si me acuerdo del nombre, es Tierra, Guerra y Política. Tierra, Guerra y Política, Vuelta a las Raíces. Habla de las élites vulnerables. Y con élites vulnerables no habla de élites débiles, sino de unas élites rurales que son susceptibles a que las ataquen. Se refiere, pues, como cierto, unos terratenientes un poco vinculados al narcotráfico que están en la raíz del fenómeno paramilitar. Y son vulnerables los narcotraficantes, obviamente, porque pues, atacan a las guerrillas les secuestran a algunos de sus parientes, pero también a veces pueden recibir ataques del Estado y son vulnerables en ese sentido. Y uno pues recuerda ese concepto del profe Gutiérrez Sanín y uno pues piensa en Álvaro Uribe Vélez, ganadero, caballista, las FARC o el narcotráfico, no se sabe bien, le matan al papá. Entonces, claro, nace de ese marasmo donde, como bien dijo Itayo Sara, todo se confunde con todo. Perdón, yo aquí cuento una anécdota. Álvaro Uribe Vélez, supuestamente, en la Universidad de Antioquia, era de izquierdas, ¿cierto? Mi papá, pobrecito, que va a ver este programa, me cuenta que cuando él era abogado, mi papá es abogado, Gustavo Adolfo Garcés, pensionado, poeta. No es la dirección, por favor. No, por supuesto no, pero él sí lo cuenta, porque pues ya, él me cuenta que él vio una vez en una asamblea en la Universidad de Antioquia cómo Uribe Vélez rompió una asamblea de la Antioquia en donde estaban el MOIR, la JUPA y la Juventud Comunista sólidas, y él representando al Partido Liberal. Logró romper la asamblea. Él siempre me cuenta esa historia. Luego ese personaje fue virando a la ultraderecha. Empezó como un liberal lopista y terminó pues siendo un laureanista, un fiel representante de Laureano Gómez. Pero bueno, no pude evitar la anécdota.
Gracias, Ita. Ya volveremos a las reflexiones históricas, pero quiero seguir aquí con lo jurídico. Bueno, les hago dos preguntas juntas. Hablemos un poco de los argumentos de la defensa. Claro, hablábamos de la propaganda, ¿no? Que hay una propaganda que se ve un poco en un titular del Colombiano de hace 2 días, la directora del Colombiano, Luz María Sierra, que dice literalmente, sin prueba reina, la jueza condena a Álvaro Uribe, algo así. Y uno se mete a la revista Semana, uno se mete a las redes sociales de un montón de abogados que hasta parecen buenos abogados y son buenos abogados para otras cosas tal vez. No quiero dar los nombres de las cuentas de Twitter para no darles publicidad, pero hay gente que yo respeto decía, no, es que no lo podían condenar. Incluso amigos míos de izquierda, abogados, estaban absolutamente convencidos que a Álvaro Uribe Vélez no lo iban a condenar. Eso se relaciona un poco con lo que decía ahorita Fernando, ¿cierto? Que lo de la tradición latina y la tradición anglosajona, pero cuéntenos un poco qué era lo que decía la defensa y cuáles son los argumentos para que buena parte de la opinión pública, pues más allá de que mucha gente es uribista y rodilla en tierra con el presidente Uribe, ¿cierto? Más allá de eso, cuáles son los argumentos para buena parte de la opinión pública para sostener que Uribe Vélez es inocente. Sí, hay varias cosas. Yo creo que hay muchas cosas que se han dicho que son bien interesantes. Uribe, de hecho, ¿cómo llamaban el juicio? Lo llamaban el juicio del siglo, los titulares de prensa, y ahí muy en relación con tu intervención, Itayo Sara, porque Álvaro Uribe ha representado ese personaje político que las élites utilizaron para reconfigurar el estado de cosas en un momento de crisis institucional posterior al 91. Al mismo tiempo, la defensa que ellos hicieron, o sea, la defensa jurídica, muchas veces no estaba necesariamente conectada con la defensa mediática de Álvaro Uribe. Y es que, claro, aquí hay que ver las dos perspectivas. Por un lado la defensa, pero también por otro lado las pruebas que tenía la Fiscalía General de la Nación. Y muchos de esos supuestos juristas, esos que se suscribieron la carta de no sé cuántos juristas diciendo por qué no había pruebas para condenar a Uribe. De hecho, las defensas que hacían algunos juristas era porque no conocían el juicio, no habían visto los elementos materiales probatorios de la Fiscalía, porque la Fiscalía tenía unos elementos muy sólidos, testimonios, interceptaciones, documentos. Cuando ya tú te vas encontrando con personas que están dispuestas a declarar, con unos documentos que efectivamente han tenido un filtro, han estado, digamos, corroborados por investigadores criminalísticos acerca de su procedencia, su alteración o no alteración, y al mismo tiempo tienes interceptaciones donde de viva voz escuchas a Diego Cadena prometiéndole a Juan Guillermo Monsalve que lo graban con el reloj espía. Es que una acción de revisión era lo que le proponía. Proponiéndole beneficios judiciales para que cambie su versión, y al mismo tiempo la Fiscalía General de la Nación interroga y la Corte Suprema le interroga, y uno ve las torpezas que dice Diego Cadena, porque el abogánster y eso también hay que decirlo, el entramado criminal que rodea el proceso de Álvaro Uribe es bastante llamativo, ¿no? Se hablan como de una forma tan mafiosa, porque Álvaro Uribe y Diego Cadena también fueron interceptados. Y cuando uno encuentra esa jerga del que fuera el presidente y se lo encuentra con una jerga de mafioso, de persona que está acostumbrada al diálogo entre bandidos, entonces uno dice como, oigan, y esto siempre ha sido así, y así siempre tal vez se relacionó el expresidente y se convirtió en retórica, y por eso los medios de comunicación a veces también hablaban en ese mismo... Una cuñita ahí, Oscar, que es como una anécdota que fue el hecho noticioso en ese momento, y es cómo llegan a Álvaro Uribe Vélez en el marco de las interceptaciones. Eso es un hecho muy contundente. Claro, que es parte del argumento de la defensa para pedir que se excluyeran esas pruebas de las interceptaciones, ¿no? Fue un accidente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Estaban investigando otros delitos, y en el marco de las investigaciones de esos otros delitos, sorpresa, a otras personas sí, presuntamente responsables de otras conductas punibles, pues se encuentran que la voz de uno de los interceptados es la voz del expresidente Álvaro Uribe. Y es cuando efectivamente la Corte dice, un momento, aquí se están hablando de la comisión de delitos. Y hay un elemento que tú mencionaste y que me parece muy importante con esto de los sistemas, que puede sonar muy elevado, pero tiene mucha relevancia en este juicio, y es la valoración que hacen de la subjetividad de Álvaro Uribe para determinar que efectivamente esto se hiciera. Uribe es
supremamente inteligente, es tan inteligente que sabe que sus abogados titulares no van a hacer esas estupideces. Es decir, no va a mandar a Granados a la cárcel a pedirle, porque ellos saben lo que están haciendo. Lombana ahí a La juez fue un toque cruel con Cadena, ¿no? Claro, pero es que... en el sentido o sea, uno como... Habló de su limitada capacidad intelectual y que por eso podía ser instrumentalizado perfectamente. en este tipo de... Y lo dijo con un nivel de elegancia que yo en este momento no tuve. Pero entonces, claro, los elementos de acusación de la fiscalía son muy sólidos y los elementos de la defensa fueron bastante nebulosos. Los primeros de ellos de la defensa fueron... hay una serie de personas que efectivamente dicen que Iván Cepeda los obligó o les ofreció beneficios para cambiar sus testimonios. Pero entraron en contradicción. Esas personas entraron en contradicción porque al principio habían dicho una cosa y luego dijeron otra. Pero además tampoco lograron probar cómo supuestamente Iván Cepeda había intentado hacerles cambiar sus testimonios. ¿Sí? Al mismo tiempo presentaron supuestos documentos y aquí voy a hablar del papel que jugó el Comité de Solidaridad, la institución a la que represento, y es que ellos sostenían que el comité había sobornado a Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de la Fiscalía, y que nosotros le habíamos dado plata a su familia, y así lo decían. Y casi siempre el expresidente Álvaro Uribe salía a decir por Twitter, la ONG de presos políticos que dio dineros. Bueno, les cuento qué fue lo que ocurrió ahí. Nosotros, el Comité de Solidaridad en ese momento, bueno, siempre ha trabajado en el sistema penitenciario y carcelario y han acudido a nosotros cuando existen situaciones de riesgo para personas que están en el marco del sistema penitenciario. Nosotros acudimos a la Fiscalía General de la Nación, al IMPEC, porque habían amenazas de muerte contra Juan Guillermo Monsalve y su familia. Estas amenazas nunca fueron atendidas por la Fiscalía General de la Nación y sus programas de protección. El Comité de Solidaridad tuvo que poner los recursos de un programa específico de Amnistía Internacional para brindar apoyo de salidas de emergencia para personas en situación de riesgo. Y nosotros llegamos a la Corte Suprema de Justicia, los auxiliares contables, porque nunca se le dio plata a las personas, siempre se compró el tiquete para que saliera de la zona de riesgo. Fueron ayudas humanitarias, entonces el presidente decía, es que si las ayudas humanitarias vienen de mi parte son delito, pero si vienen de las ONGs de izquierda, del colectivo de abogados José Alvear, del Comité de Solidaridad, son ayudas humanitarias, es un doble rasero. No, nosotros lo hicimos con un fin claramente humanitario de salvaguardar la vida e integridad de unos testigos en riesgo y ellos lo hicieron con el fin de trastocar, de generar un testimonio que le faltara a la verdad. Entonces ahí es donde está, digamos, como uno de los... El quiebre. Y claro, la Corte Suprema de Justicia dijo, eso está acreditado. El defensor de derechos humanos Franklin Castañeda actuó en nombre del Comité de Solidaridad, porque ellos también decían, es que Franklin Castañeda es amigo de Iván Cepeda. Puede serlo, no pasa nada. Que sean amigos no pasa nada. Que la actividad que hicieron pues, fue en el marco de una función misional, legal y pues, de defensa de derechos humanos. Y hay otra cosa importante que quiero mencionar sobre las estrategias de defensa. Digamos ya como un poco en lo político y no tanto en lo jurídico, y es que no sé si ustedes se dieron cuenta que Uribe dijo, voy a ejercer la defensa material. Claro que sí. A mí me pareció más una estrategia dilatoria que otra cosa, porque no fue que aportara mucho, pero fue una estrategia dilatoria, pero además de ser una estrategia dilatoria, Álvaro Uribe, claro, dice, yo ejerzo mi defensa material y se le da por interrogar a Iván Cepeda. Y ahí uno ve cómo funcionan dos intelectos completamente distintos. Iván Cepeda de una perspectiva de los derechos humanos, con una perspectiva muy clara de todo su desempeño, y Álvaro Uribe patinando. Creo que, y mi valoración jurídica política es que Álvaro Uribe trató de hacer una defensa material contra interrogando a Iván Cepeda con un discurso político, con hechos que no tenían nada que ver con el proceso, y por lo tanto fue, además de una estrategia dilatoria, casi que en algunos momentos autoincriminatoria. De hecho, la jueza muchas veces le decía a Álvaro Uribe como no se extiendan sus declaraciones porque usted tiene derecho a no declararse culpable. Uribe es un demagogo por excelencia, ¿no? Y él trató de llevar toda su intervención al terreno de la opinión, perdiéndose de las reglas del debate jurídico, y creo que eso le jugó en contra, como tú dices. Exacto, le jugó en contra porque él quería, de alguna manera, sabía que el juicio estaba siendo publicitado. Y su mensaje no era necesariamente ni a la juez ni a la fiscal, sino a ese público que lo estaba viendo. Pero ahí hay una cosa que a mí me ha parecido interesante y que la mencionabas tú, Itayo Sara, y es el juicio logró que las personas del común hablaran de temas procesales en derecho,
que hicieran valoraciones políticas sobre un proceso judicial y que no se comieran toda ese andanada comunicativa de es que es la justicia parcializada de farsantos. Sí decían, pero si es que estamos escuchando la interceptación de Álvaro Uribe diciendo nos tienen interceptados y el Estos otro, hijueputas. esos hijueputas escuchan todos. Sí, ¿cómo es? Sí, exacto. No, y la frase famosa que ya es un meme, proceda, doctor Cadena, que usted hace las cosas bien. Exacto, proceda doctor Cadena, que usted hace las cosas bien. Entonces, claro, Qué divertido. la gente, y alguien decía algo muy interesante, un periodista, Pedro Iván Zuluaga, decía que esto ayuda a romper el embrujo autoritario, es decir, la gente en su idea común empezó a romper con Álvaro Uribe viendo lo que muchas veces era evidente, pero lo vieron en primera persona. Lo vieron mentir en el juicio, lo vieron mentir en interceptaciones, lo vieron mentir a través de documentos y lo vieron patinar como un ser humano cualquiera. Y esas cosas son de unas implicaciones gigantes. Pero, o sea, estoy totalmente de acuerdo y me parece que esa es la valoración de, digamos, desde una perspectiva también optimista hacia nuestras afinidades políticas. Porque tú lo mencionabas, Oscar, y él tenía la intención política, o sea, más allá de él no se desdibujó la frontera entre lo jurídico y lo político. Él mismo la desdibujó. Él mismo la desdibujó con un propósito, o sea, hay una agenda política detrás y hay también un sector de la población que lo vio mentir de distintas formas, en distintas ocasiones, repetidas veces, pero aún así creen que es inocente, ¿sí? Y eso nos supone también para este programa en la grandiosa triada que explica Santiago al comienzo del programa, y es, bueno, eso implica una confrontación y lucha de ideas en el terreno de la política, en el terreno de las elecciones, en el terreno también de las defensas de las instituciones. Si hay un sector de la población que lo ve mentir en repetidas ocasiones y cuya valoración después del juicio es que la justicia y las instituciones en este país no sirven, y voy con él hasta las más grandes consecuencias, Sí. eso nos representa un problema social. Y de convivencia. Exactamente, o sea, el tema de la polarización, y no es por ponerlo en el tema de la polarización como, digamos, en el lugar común en el que todos los días lo escuchamos en los medios, sino el tema de la polarización sí representa en estos momentos un fenómeno político y social que puede derivar en violencia. Pero es que precisamente, volviendo a la intervención anterior tuya, y luego quiero retomar algo de lo que dijo Oscar, es apenas natural que el juzgamiento de un personaje como Uribe suscite tanta pugnacidad a nivel social y político. No en vano, Uribe hizo sus primeros pinos en política en la alcaldía de Medellín de la mano de Medellín sin tugurios. Esa intervención era una intervención en doble vía. Pablo Escobar donaba las casas y llegaba a la alcaldía de Medellín con programas sociales. Después el ascenso hacia la gobernación propulsado por los Ochoa y pues todo lo que ya sabemos un poco entre líneas de lo que sucedió con Álvaro Uribe como director de la Aerocivil. No, pero es que la gente no lo sabe, es que ese es el punto, nosotros O lo lo sabe y sabemos. no le importa. O lo sabe y lo ignora. Y yo creo que eso Uy, tiene que ver con lo que decía Oscar ahorita en el sentido de la defensa material de Uribe como una intención de llevar el debate, de trasladar el debate de lo jurídico a lo político y de la opinión. Porque la estrategia primigenia de la defensa era la prescripción. Lograda la prescripción, es decir, que no haya un debate, que no haya una decisión de fondo frente al litigio propiamente dicho, es decir, a la acusación que se cernía sobre Álvaro Uribe desde la indagatoria en Corte Suprema de Justicia en la sala de instrucción, pues ¿qué queda? Quedaba el terreno de la opinión y quedaba que cada quien se hiciera una opinión de lo que sucedió en el juicio, y para eso la mayor recordación iba a ser lo que había dicho el propio Álvaro Uribe en su defensa material. Entonces, Ellos lo llamaban el estado de opinión. tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, Como gobernaron, se defendieron. Exacto, por eso Con el están, Estado por eso de ahí la pertinencia de la defensa material. Y era que en ausencia de una decisión judicial, la discusión se trasladaba al terreno de lo político y al estado de la opinión, y ahí Uribe manda. No, por supuesto, yo ahí lo que creo, y les hago esta pequeña intervención editorial para hacerles una pregunta, es lo que hay de fondo, me parece a mí, es que esa defensa material, ¿qué hay detrás de esa defensa material? Que Uribe representa un sector de la opinión que justamente en el fondo, creo yo, puedo estar equivocado, es que sí, muy sinceramente saben que Uribe sí probablemente sobornó testigos, hizo fraude procesal, pero no les importa, porque en la cruzada anticomunista en la que estaban pues, para refundar la patria, eso los tenía sin cuidado. Es que un poco el Centro Democrático lo dice, cuando dice, ¿cómo así que
Álvaro Uribe Vélez está condenado, mientras que Timón León Jiménez, o sea, Rodrigo Londoño, está pues tranquilo, y hay excomandantes de las FARC en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Ese argumento, que es muy común en el uribismo, no tiene nada que ver con el proceso Es una judicial. falsa equivalencia absolutamente. Pero refleja un poco la inquietud genuina de fondo, que es, hombre, aquí de fondo hay una pelea ideológica. O sea, todo vale porque aunque juguemos, porque las reglas de la civilidad nos lo imponen a que convivimos en una democracia liberal, en realidad hay como una pulsión en ese sector político y también en otros de que aquí no hay convivencia posible. ¿Sí me explico? Esa es como mi tesis. O sea, por eso es que Uribe se defiende ideológicamente, se defiende como gobernó. Bueno, yo les hago una pregunta. Un poco, este es un programa pues pensado para que desde las izquierdas discutamos y nos discutamos a nosotras mismas, ¿no? Y en ese sentido les quiero hacer una pregunta. Las izquierdas colombianas se la pasan diciendo, yo mismo creo eso, que aquí no hay democracia o que hay una democracia limitada, ¿cierto? Que el Frente Nacional fue pues un pacto absolutamente excluyente, que incluso la derecha se burlaba del discurso de Petro el 20 de julio diciendo, no, es que Petro parece estar diciendo que la democracia empezó en 1991 y más, desde que él gobierna. ¿Cierto? Pero yo les digo, un poco aquí para ser abogado del diablo, para ponerlos en problemas, ¿cierto? Los quiero poner en problemas. Estas instituciones lograron condenar al Álvaro Uribe Vélez. Yo personalmente no lo creí posible, ¿cierto? Un expresidente, que fue el hombre más poderoso de Colombia, fue condenado en primera instancia. Y yo quisiera una reflexión de su parte jurídico-política, bueno, y en tu caso político-sociológica, sobre el tema. ¿Cómo ven esa contradicción? O sea, ¿qué dice de nuestra democracia y de nuestras instituciones el hecho de que Uribe esté condenado? ¿Sí dice condenado? ¿O no? ¿Sí se dice así? ¿Cuál Bueno, es su estado actual? para ser rigurosos con esa materia, Uribe aún no está condenado. Sobre Uribe todavía es de alguna manera beneficiario del derecho a la presunción de inocencia hasta el día de mañana cuando se haga pública la sentencia. Sabemos que el sentido del fallo va a ser condenatorio porque nos lo anticipó la juez y porque así lo demanda la ley. Sabemos, incluso conocemos ya los argumentos que sustentan su condena, pero en estricto sentido solamente adquiere la condición de condenado a partir de que se publicite la sentencia, que será el día de mañana, y que se habilite la interposición de recursos. Pido disculpas por desinformar. No, pero la tesis de Granados es esa. Presunción de inocencia hasta que no haya segunda instancia. Y en un sentido formal, no necesariamente hasta que haya segunda instancia. Es cierto que la segunda instancia es la que va a dejar la condena en firme, y eso tiene efectos incluso en la posibilidad de la imposición de la pena. Creo que me estoy saliendo un poco del tema. Pero es perfectamente posible que mañana conozcamos la sentencia y que esa sentencia no tenga un desarrollo material hasta que no se dé la segunda instancia. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que con una valoración de la actitud del procesado durante el proceso es posible establecer si es necesario aplicar la pena de manera inmediata, es decir, librar orden de captura para cumplimiento de pena, o si eso no es tan necesario y es posible esperar a que la sentencia quede en firme en caso de que se presenten recursos en alzada, recurso de apelación. Y esto lo sabremos mañana. Exacto. Mañana indudablemente la defensa presentará apelación contra la decisión porque fueron desfavorecidos en 2 de 3 delitos. Uribe fue acusado por 3 delitos: soborno en actuación penal, soborno y fraude procesal. Y finalmente sabemos que va a ser condenado por fraude procesal y por soborno en actuación penal. Ahora, queda una incógnita, ¿no?, en términos de estrategia, porque yo entendería que la fiscal no está satisfecha con la absolución de la que fue beneficiado Uribe en relación con el tercer delito, con el de soborno simple. Faltará ver el sentido estratégico con que se asuma la decisión de mañana. Si impugnan la decisión parcialmente en el sentido de buscar modificarla para que Uribe sea condenado no solo por 2 delitos, sino por los 3 delitos, y en ese caso tendríamos doble apelante. Por un lado, quienes integraron la bancada defensiva, defensa y procuraduría, y por el otro lado, fiscalía y víctimas, pero eso implica elevar el nivel de complejidad de la decisión que va a tomar el tribunal y puede hacer que juegue en contra frente al término que tenemos corriendo de prescripción, que está más o menos para octubre, inicialmente 9 de octubre, pero hubo unas suspensiones de algunos días, por lo que eso irá más o menos hacia la mitad, un poco más allá de octubre, el término de prescripción. No tengo las cuentas exactas. Entonces será interesante ver mañana cómo se juega esas fichas la fiscalía y la representación de víctimas. No, hombre, yo creo que con 2 delitos basta, ¿no? Ya.
Depende del sentido estratégico que tengan. La estrategia puede ser 2 apelantes para poder intervenir sobre muchos aspectos, ¿no? Para que no haya apelante único. Pero bueno, eso es un tema... Eso dependerá de cómo juegue sus cartas pelea de abogado. Pero bueno, la fiscalía y la representación de víctimas mañana. Yo les pido que le cojan el hilo a mi pregunta, que gracias por esta. Para Que allá vuelvan iba. a las instituciones y la democracia. Sí, Claro, o sea, ya que estaba en eso, pues bueno, nosotros, digamos que, y los actores en el juicio lo representan un poco, ¿no? Por una parte, esta élite en ascenso, un poco favorecida por las dinámicas del narcotráfico y de la geopolítica que instrumentalizó estas élites criminales para ejercer control sobre ciertos países, ¿no? Los yihadistas en Oriente Medio, el narcotráfico en Colombia. Con unas cifras absolutamente aterradoras de su participación en el conflicto, ¿no? 7 millones de desplazados, cerca de 130.000 desaparecidos. Y por el otro lado, las víctimas de esa misma violencia, incluso el mismo padre de Iván Cepeda. Entonces es curioso ver cómo esos protagonistas de esa propia pugnacidad que se ve en las calles estaban presentes en el escenario del juicio. ¿Qué dice eso un poco de nuestras instituciones democráticas? Bueno, yo creo que sin duda es un avance. Yo creo que ese es un escenario de disputa. Nosotros formalmente hemos pervivido en democracia, pero materialmente la exclusión política pues, ha sido un motor de violencia fundamental en nuestro desarrollo histórico. En ese sentido, yo creo que sin duda en ese escenario de disputa que implica el juego democrático hacia precisamente los valores democráticos y por otro lado la cooptación de poderes fácticos, se dio un paso importante. Y se dio ese paso cuando las propias instituciones de la democracia se sintieron atacadas, especialmente la institución que tiende a protegerse de manera más endógena, que es la rama judicial. Es muy diciente que el presidente Uribe, con tantos señalamientos, todo lo que pasó con su favorecimiento al narcotráfico en el aerocivil y nunca tuvo ningún señalamiento de la justicia, todas las acusaciones que acumuló en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y ahora pareciera que ese efecto teflón que impedía que cualquier cosa se le pegara empieza a diluirse. Y eso genera una luz de esperanza hacia la apertura democrática y el funcionamiento correcto de las instituciones en la medida de que nos permita develar el rol que ha jugado en la cooptación de la política tradicional por parte de esa clase emergente de narcotraficantes a partir de los años 80. Sin duda, eso no se ha consolidado. Dependerá absolutamente de la labor que desarrolle el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal, en la medida en que si llegamos a la fecha de prescripción, 15 de octubre, un poco más allá, y no tenemos una decisión en firme, todo esto de alguna manera habría sido en vano. Y no vamos a tener una decisión de fondo. Y vamos a volver nuevamente al terreno de la opinión en donde se debilitan las instituciones y el discurso democrático sufre. Okay. Es una pregunta compleja en la medida en que las instituciones no son estáticas, es decir, digamos, las instituciones, primero, en sí mismas no toda la justicia es igual. O sea, podemos tomarlo por donde queramos. Tuvimos 2 intentos de la Fiscalía de precluir, pero los jueces dijeron, las 2 jueces. Y las víctimas. Y las víctimas se opusieron, que aquí hay que hacer un reconocimiento a las víctimas, particularmente a Iván Cepeda, quien luego hace un llamado a reconocer y respetar las instituciones y las decisiones judiciales. Y a Deyanira. Deyanira fue una víctima muy valiente. Porque ¿Quién es Deyanira? Cuéntanos ahí. Deyanira Gómez era esposa de Juan Guillermo Monsalve, quien facilita el ingreso del reloj espía, quien también graba con apoyo del CTI de la Fiscalía a Cadena, y quien es víctima en este proceso porque luego de que ella declara en contra de Diego Cadena, porque ellos intentan, digamos, presionar a Juan Guillermo Monsalve, por un lado con beneficios, pero por otro lado presiones efectivamente como las amenazas, los hostigamientos, claro, a través de terceros. Absolutamente siniestro cuando se conoce la conversación entre Uribe y Cadena le pregunta ¿y quién es esa señora? ¿Y en dónde trabaja? E inmediatamente la vida de Yanira se va al traste. Exacto, entonces ella tiene que salir exiliada. Y está exiliada, ¿cierto? Está exiliada. Entonces, claro, las víctimas aquí jugaron un papel muy importante y las víctimas se lo juegan por confiar en las instituciones, incluso a pesar de que las mismas instituciones puede que no le garantizaran su seguridad en un principio. Pero es una pelea cotidiana, es decir, creo que también nosotros tenemos unas instituciones, las más recientes, forjadas en 31 años, eso es nada. O sea, si uno piensa en periodos históricos largos, no es mucho. Y al mismo tiempo, pues creo que tenemos instituciones imperfectas. Nosotros particularmente hemos acudido a la jurisdicción universal
también para juzgar a Álvaro Uribe por su responsabilidad por cadena de mando y determinación en la ocurrencia de falsos positivos, porque la Jurisdicción Especial para la Paz de Justicia Transicional no puede juzgar a expresidentes y la Comisión de Acusaciones nunca movió las investigaciones por falsos positivos. Entonces, claro, hoy en un mundo donde las instituciones están volando por los aires porque ustedes ven a Trump, ven lo que está pasando en Gaza, la caída del marco jurídico internacional de los derechos del derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera. Sí. Y que en Colombia, a través de las instituciones, estemos dando peleas, creo que puede ser un buen paso. Okay. Sin embargo, no todo está dicho. Yo creo que esto fortalece un discurso de que la izquierda en Colombia, luego del proceso de paz del año 2016, ha tomado las instituciones como una forma de dar disputas jurídicas y políticas. Incluso Iván Cepeda da un mensaje muy importante cuando sale de los juzgados y dice, si Álvaro Uribe está dispuesto a construir un país distinto y tal, y lo llama a que se siente. ¿Sí? Y eso es un llamado muy importante porque asumió la victoria, por un lado con grandeza, sin revanchismo, pero tampoco con un ánimo humillante, sino que entienden, Iván entiende, las víctimas entienden, y espero que el Centro Democrático logre entenderlo en medio de su virulencia, y es que nos vamos a tener que entender porque nosotros llevamos en un país de más de 60 años de conflicto, y si leemos a Gutiérrez desde antes, que tenemos que entendernos y transitarlo por las instituciones, porque a través o de la lucha armada o de la guerra de las instituciones hacia la ciudadanía y los movimientos sociales, pues no ha sido posible construir un Estado más o menos garantista en Colombia. Uh-huh. Uy, Oscar, pues ojalá tengas razón, porque yo pues, es decir, pienso en el Centro Democrático y piénsenlo cómo está de afligido ese partido. O sea, piensen, su líder natural está condenado en primera instancia, hasta mañana está condenado en primera instancia. Bueno, y también sufrieron un atentado que tiene pues a un precandidato presidencial que no tenía ningún tipo de futuro electoral, ¿cierto? Que de hecho ni lo querían en su partido, pero está al borde de la muerte. Entonces, no, yo pensando pues aquí de manera trágica en el futuro de nuestro país, la audiencia sabe que, por supuesto, que yo no quiero que ganen. Eso no lo tengo ni que decir. Pero me da miedo con esa energía de que están afligidos, ¿cómo gobernarían? Pues, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Ita, por supuesto, adelante. Sí. Además que si no vengo yo, te toca televisar un Manel. Duro eso. Y sería un sugerencias muy mal para los de lo que próximos pasó. programas. Sí. Y sería lo que pasó en el juicio, ¿no? Tuvimos puras protagonistas mujeres. Víctimas mujeres, yo. Fiscal mujer y juez. Tiene un análisis. Adelante, Mona, por supuesto. Cuando tú haces la pregunta de, bueno, ¿cómo valoran las instituciones y la democracia a la luz de nuestros antecedentes, de cómo la valorábamos antes, diciendo pues Colombia no es una democracia de papel, o tuvimos 7 millones de desplazados que coinciden con 8 millones de hectáreas despojadas, o sea, 1 hectárea por desplazado. Uh-huh. Sí. En el mismo periodo, en un periodo de tiempo específico que coincide con unos gobiernos en específico, que coincide con la expansión de ciertos negocios en el campo colombiano. Y digo esto es porque no puede verse separado lo uno de lo otro. Y cuando tú hablas y haces esa última reflexión sobre tus preocupaciones venideras, lo que yo siento que representa, y ya desde una perspectiva un poco más optimista, este fallo, esta decisión, o al menos este debate en la sociedad colombiana, es que esa democracia no estaba construida aún, y no está construida, está en proceso de hacerse, y hay ventanas de oportunidad que permiten que una juez se sienta segura para hacer esto. No tiene todas las garantías, pero muy seguramente hace 6 años no lo íbamos a ver, porque además tampoco avanzaba la investigación en la fiscalía. O sea, las instituciones son administradas por personas, ¿sí? Y no necesariamente quiere decir que esas personas tengan unas filiaciones ya, sino que también hay un contexto social que permite que esas personas tomen decisiones con seguridad. Que no hubieran tomado de otra manera. Exactamente. Claro, por ahí va. Y para hilar con tu segunda pregunta este fallo supone una transformación y un cambio en esas instituciones, y quizás esa ventana de apertura democrática que estamos viviendo y que continuamos viviendo, no necesariamente se cierre,
¿sí? Es quizás también, si lo proyectamos, el fin de un proyecto que no alcanzó a calar porque también hay una disputa ideológica y política que se puede dar hoy en estos momentos con estas garantías, ¿sí? Que Gutiérrez Anín también lo pone así, o sea, es que los cambios no son menores, de gobiernos que disparaban directamente contra campesinos a gobiernos que los protegen constitucionalmente hay una gran diferencia, de gobiernos que auspiciaban, financiaban y usaban todo el aparato del Estado con impuestos de los colombianos para matar inocentes, hacerlos pasar por guerrilleros y justificar su éxito político, a un gobierno que dice, no, eso no se hace. Hay una gran diferencia. Y esa apertura democrática se empieza a evidenciar en todos los niveles. Y quizás esta decisión y el fallo de 5 horas del día lunes es un síntoma de que esa ventana no se ha cerrado y que puede seguir abriéndose para construir una sociedad verdaderamente democrática e instituciones también garantistas. Y si me permiten una cuña, yo creo que esa apertura democrática es posible precisamente por el renovado protagonismo de las mujeres en la administración de justicia. Me refiero a una cuña porque nosotros estamos liderando una campaña que se llama Mujeres en las Cortes y quiero darles unas pequeñas cifras. Este año la ratio de mujeres en las altas cortes era más o menos del 28.8% y luego de 3 elecciones en la Corte Suprema, de 2 elecciones en la Corte Constitucional, esa ratio bajó a 27.42%. Y yo creo que el trabajo riguroso y el trabajo juicioso y la contundencia con la que la juez se pronunció en este caso son testimonio de que las mujeres, de que necesitamos como sociedad más protagonismo de las mujeres en las instituciones de justicia. Entonces aprovecho para lanzar la cuña de la campaña liderada por la CCJ, más mujeres en las cortes. Bueno, no, yo quisiera hacerles ya una última pregunta para despedirnos. Y con esto cerramos. Bueno, en primera medida es una predicción. Antonio Gramsci decía que cualquier predicción es praxis, ¿no? Predecir es también actuar sobre la coyuntura. Es muy difícil decir qué va a pasar, pero les pido que me dibujen un escenario, pues más que una predicción de va a pasar esto, es cuáles son las fuerzas que se van a mover en lo que va a pasar en la segunda instancia, luego qué pasaría en casación, ¿cierto? Eso por un lado. Y 2, ¿cuál es el futuro de las investigaciones que estaban, porque estamos de acuerdo en que en últimas esto es escarbar la superficie? Pues si Uribe, ya podemos decirlo, no, sin el presuntamente. ¿Podemos decirlo sin presuntamente o tenemos que esperar hasta mañana? Muchas gracias. Uribe estaba sobornando testigos y hizo fraude procesal para modificar testimonios por investigaciones por su vinculación con fenómenos paramilitares previos e históricos. O sea, las verdades judiciales están alcanzando las verdades históricas y políticas. Entonces, primera pregunta, ya se lo dije, ¿qué va a pasar? Predicción y análisis de coyuntura. Y segundo, es eso que hay de fondo, ¿cierto? Y ahí hago dos preguntas divididas en 2. Eso que hay de fondo se va a resolver en un sentido judicial, lo de la granja, lo del aro. ¿Va a haber verdad judicial respecto a si Uribe es un responsable judicial de eso o solamente es un responsable político? No sé. Y querida Itayosara, en el mismo sentido, esos fenómenos que dieron lugar al fenómeno paramilitar en Colombia, los orígenes agrarios del paramilitarismo en Colombia, una fuerza ahí, ¿eso se va a transformar en un sentido positivo para este avance democrático? Y una intervención y nos vamos. Querido Oscar. Bueno, rápidamente, sacar la bola de cristal no es fácil, pero yo creo que hay que dar esas peleas y esas peleas se dan con las víctimas, que son quienes han hecho, digamos, que las instituciones se mejoren a sí mismas o vayan en cierto camino, porque todo eso es un campo en disputa, todo el tiempo. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que hubiese una fiscal general de la nación que no hubiese interferido y hubiese dejado que la fiscal acusara y no diera la orden de que precluyera. Eso es un campo en disputa, que si no estuviera pasando en este momento político, tal vez la historia sería otra. Y creo que hay que seguir en ese campo en disputa, tenseando las fuerzas de la historia, particularmente con este tipo de personajes, para que se haga justicia. Creo que la potencia de las víctimas es muy grande. En todo el mundo han logrado la condena de Ríos Montt, se intentó por todo medio a Pinochet, igual ocurre con otras figuras ahí. Y creo que
Fujimori. A Fujimori. No puedo decir que efectivamente eso vaya a suceder, pero lo que sí puedo garantizar es que las víctimas de los falsos positivos, del paramilitarismo, las organizaciones de derechos humanos que hemos estado allí acompañando, pues vamos a tratar de tensar esas fuerzas de la historia para que esa realidad se configure. Que sea así, no lo sabemos. ¿Qué fuerzas van a jugar en esto? Yo creo que la presión de los Estados Unidos puede ser un papel muy importante, que no se nos olvide, y es que una gran cantidad de congresistas estadounidenses empezaron a pronunciarse. Yo les cuento, yo era escéptico en principio de que la juez pudiera tomar una decisión de ese nivel, Bastante. no porque no hubiera elementos materiales probatorios, sino porque los Estados Unidos desarrollaran una estrategia de presión y de sanciones, como lo han hecho con el caso de Bolsonaro o como lo están haciendo en contra de la relatora para las Naciones Unidas con los casos de Gaza o la CPI por haber librado órdenes de captura contra los genocidas militares israelíes. Entonces creo que eso puede ser un factor. Ahorita hay toda una pasarela en los Estados Unidos para hacer lobby y lograr ese escenario. Creo que debemos estar expectantes a lo que ocurra y la justicia no siempre son jueces, códigos, sino también gente presionando para que eso suceda. Bueno, y comparto la idea de que es muy difícil hacer futurología en estas cosas. Indudablemente vamos a tener segunda instancia. Dependerá de la rigurosidad y eficiencia con que actúe el tribunal, que esto no termine en una nebulosa, en indefinición que implicaría la ausencia de un fallo definitivo de segunda instancia. Es decir, esperamos que el tribunal logre pronunciarse, bien sea confirmando la sentencia o dando trámite a los argumentos de la defensa y declarando a Uribe inocente. Sea cual sea el escenario, todo es preferible a que no haya decisión. Porque si no hay decisión, volvemos al terreno de la opinión, de la mayor pugnacidad política, y las instituciones habrán sufrido una grave derrota y la apertura democrática habrá sido una ilusión. Surtido el fallo de segunda instancia, que deberíamos conocer en octubre, vendrá un recurso extraordinario de casación o una demanda de casación para que sea la Corte Suprema de Justicia en su sala penal quien tome una decisión definitiva. Allí se reinicia el término de prescripción por 5 años, lo que no quiere decir que la Corte deba tomarse 5 años para adoptar una decisión, pero que puede. ¿Cuál será el escenario político colombiano de aquí a 5 años, teniendo en cuenta el injerencismo norteamericano y las elecciones venideras? Bueno, eso es una cosa todavía por saberse, ¿no? Pero en todo caso coincido con Oscar en que el agenciamiento de las víctimas y la garantía de protección y la garantía de visibilidad y de agenciamiento político va a ser fundamental para que este primer paso hacia el esclarecimiento de todas nuestras dinámicas macrocriminales asociadas al ascenso del narcotráfico y la criminalidad de Estado finalmente vean luz y sepamos quiénes eran los artífices de ese escenario de terror que nos llevó a esas cifras escalofriantes de las que les hablé hace un rato. Nada, para cerrar y terminar este largo programa, tiene que ver con la memoria histórica y la posibilidad de conocer lo que sucedió. Como decía Oscar y como bien lo explicaba Iván Cepeda, no para buscar revancha, sino para construir un país democrático, verdaderamente. Deberíamos saber, ojalá, y no quizás en los próximos 5, pero quizás 10 años, ojalá encontremos ojalá la verdad jurídica, como lo pusiste, ojalá la verdad jurídica le dé la razón a la verdad histórica y política que muchas víctimas vivieron y padecieron, los 6.402, que es un número que puede ser incluso mayor, las víctimas de las masacres. Y esa construcción de la memoria histórica está de la mano con ese proceso de democratización de las instituciones. Y no es un proceso que esté solo, eso lo hace la gente. Lo hace la gente y hay que seguir haciéndolo, ¿no? Eso no quiere decir que se vaya a cerrar. Si se abre o se cierra, si conocemos la verdad histórica, si la verdad jurídica le da la razón a la verdad histórica, pues es el desenlace de acciones de presión en todos los niveles, para que la justicia actúe, para que las instituciones se usen para garantizar los derechos y no para vulnerar y violar derechos, ¿cierto? Y allí pues está todo ese campo de acción en el que yo creo podemos seguir actuando. Muchas gracias, Itayo Sara. Muchas gracias, querido Fernando. Muchas gracias, querido Oscar. Y querida audiencia, a ustedes por sintonizarnos
Espero que hayan disfrutado la conversación tanto como quienes aquí la protagonizamos. Si tienen comentarios, debates, bienvenidas y bienvenidos en los comentarios. Compartan este programa en donde a lo mejor a algunos les indignará la confusión de temas jurídicos y políticos. Para otros, en cambio, les parecerá esclarecedor. Aquí estaremos todos los jueves conversando sobre temas coyunturales, históricos y teóricos desde perspectivas solidarias con los intereses populares. Feliz noche. Chao. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. El Fondo Todos Somos Pacífico abre licitación para optimizar el sistema de agua potable en el sector La Isla en Buenaventura. Presentación de ofertas 5 de agosto 9 a.m. Detalles en www.minigualdadyequidad.gov.co/Pacífico. Fondo Todos Somos Pacífico, comprometidos con el desarrollo del Pacífico colombiano. Porque de alguna manera nos ha tocado romper el escepticismo en nosotros mismos. Por nuestra